vamos a comenzar una vez. La clase anterior ya hemos visto un poco, o hemos visto la introducción a lo que es el diagrama de masa. ¿No? Hemos empezado viendo este cuadro y ya en base a eso van a hacer su trabajo, y ya les di indicaciones. Van a hacer esto, van a hacer su trabajo. ¿Ya? También les comenté que cada una de estas diapositivas donde dice columna 1, columna 2, columna 3, así sucesivamente hasta la columna chilena, es una descripción completa de cada una de estas columnas. ¿No? Acá ustedes en la parte superior pueden ver una codificación de los números. Entonces, cada una de las columnas será justamente una descripción de ellas. También ya habíamos visto. ¿No? Si ustedes quieren repasar ahí está. Luego hemos entrado ya en la clase anterior lo que es el diagrama de masa, era una representación del movimiento de tierra a lo largo de la carretera. Ese es su concepto del diagrama de masa. Es un bosquejo que me representa el movimiento de tierra a lo largo de la carretera. ¿Qué más? De ahí hemos entrado aquí, un poco lo siento, hemos hecho una comparación entre lo que es el diagrama de masa, ¿no? Y compararlo también con el perfil longitudinal de la carretera. Ahí hemos visto, por ejemplo, un pequeño recordatorio. Todo lo que sube en el diagrama de masa representa corte en el perfil. Todo lo que subía en el diagrama representa corte en el perfil. ¿Listo? Ahora, todo lo que baja, como están viendo aquí, todo lo que disminuye en el diagrama representa relleno en el perfil. Ya eso hemos mencionado. ¿Listo? También hemos visto lo siguiente, que una línea horizontal como el eje de las progresivas, cuando corta el diagrama de masa, justamente lo corta en los puntos cero. Los corta en puntos donde el volumen es cero y donde se ha realizado alguna compensación completa, hemos dicho también, ¿no? Que era el punto C, el punto E y el punto G. En esos puntos, por ejemplo, haciendo esa comparación, el punto E, pase. El punto E. Aquí podemos decir que ahí ha intersecado la curva y ahí es el punto cero. ¿Qué significa? Que detrás de ella se ha compensado todo. Todo detrás de ella se ha compensado. No falta ni ha sobrado material. Eso se llama fase. Una fase completa se le llama. ¿Ya? También hemos mencionado que si la línea de las ejes de las progresivas hace eso, yo podría trazar otra línea por arriba o por debajo que también haga lo mismo, ¿no? Que lo conocemos o lo vamos a conocer como con la palabrita llamada línea compensadora. Así de esa manera. Estas líneas compensadoras van a hacer lo mismo que la línea X horizontal o la línea de las progresivas horizontal. Va a cortar el diagrama de masa en dos puntos y ahí van a compensar justamente el volumen que tiene por encima o por debajo. ¿Ya? Eso hemos visto en la clase pasada. Hasta ahí hemos llegado. Hemos visto las propiedades, como les comento, y el resumen de esto está acá, ¿no? Está aquí. En esta diapositiva está justamente todo el resumen. Antes de un máximo prevalecían los cortes, después de un máximo prevalecían los rellenos. En un máximo en altimetría pasaba de corte a relleno, dicen en altimetría. En un mínimo, antes de un mínimo prevalecían los rellenos, después de un mínimo prevalecían los cortes. Bueno, y así. Y hasta ahí hemos llegado, como les comento. Hasta ahí hemos llegado. ¿Ya? A partir de aquí ya vamos a continuar. ¿No? Vamos a continuar a partir de la línea compensadora, que justamente hace un momento acabo de marcarles. ¿Dónde está? Aquí. A ver, ¿qué dice esto de la línea compensadora? Vamos a empezar por ahí, ¿ya? Vamos a ir leyendo y vamos a ver, ¿qué dice acá? ¿Dónde está? Una línea compensadora, dice, es una línea horizontal de una longitud específica que cruza la curva masa y la corta en dos puntos. A ver, ¿será cierto? Es cierto. Bueno, acá tengo una línea compensadora, miren, es una línea horizontal que corta el diagrama en dos puntos. ¿Puedo trazar en otro punto? Claro que sí, aquí por ejemplo. Acá tenemos el punto C', aquí tenemos el punto E', abajo el punto M le puedo llamar yo y el punto E. ¿Estoy cumpliendo con lo que dice el texto? Sí, esta línea horizontal corta el diagrama de masa en dos puntos. Perfecto. Siguiente. Esta línea compensadora, dice, puede fijarse para que su longitud sea la máxima distancia que es capaz de recorrer un determinado equipo de acarreo. Se me está diciendo que esta línea que yo trazo aquí
puedo aducirla o puedo determinar con ella la distancia máxima de acarreo que puede un vehículo trasladar o moverse. ¿Cómo trasladar o moverse? Entiendan que esto sigue siendo corte por encima de la línea compensadora. Esto sigue siendo corte por encima de la línea compensadora. Y lo que está de bajadita sigue siendo relleno. Se supone que yo voy a llevar material de corte a relleno por encima o por debajo de la línea compensadora. En el primer caso, ¿cómo sería? De aquí a acá, porque este es corte, relleno. Del otro caso, de aquí a aquí, porque este es corte, relleno. Entonces, hay una distancia. Del punto C al punto E' hay una distancia. Entonces yo puedo determinar esa distancia, me dice, ¿no? Es la distancia máxima que puede recorrer un equipo determinado de acarreo. Acarrear es mover. ¿Ya? ¿Qué más me dice? ¿Qué más me dice? Vamos a ver. ¿Qué más me dice el texto? Esta máxima distancia es el límite económico para el equipo. La distancia entre dos puntos se llama abertura del diagrama y es la distancia máxima de acarreo de llevar el material de corte al terraplén. Justamente lo que está diciendo acá. La línea compensadora, al cortar en dos puntos el diagrama de masa, permite generar una distancia. Esto es una distancia. En el de abajo también es una distancia. Me dirán, claro que sí. Esto también es una distancia. ¿Listo? Entonces yo puedo determinar esa distancia. ¿Para qué? Para saber cuánto es lo que voy a pasar. ¿Cuánto es lo que voy a mover de corte a relleno y de corte a relleno? ¿Ah? Eso es lo que me está diciendo. Cuando un tramo compensado, el contorno cerrado que origina el diagrama de masa y la compensadora queda arriba de esta, el sentido de acarreo es hacia adelante, me dice. Allá. Miren lo que dice acá. Cuando la abertura del diagrama, dice, o sea, el sombrerito, queda por encima de la compensadora, como en este caso. ¿Listo? ¿Cómo es el sentido de acarreo? Me dice hacia adelante, o sea, hacia acá. ¿Ya? Caso contrario, dice, cuando el contorno cerrado queda hacia abajo de la compensadora, el sentido de movimiento es hacia atrás, me dice, teniendo cuidado que la pendiente lo permita. Y es este caso, el de abajo. Cuando la abertura queda por debajo de la compensadora, como en este caso, la compensación se hace para atrás. ¿Y por qué para atrás? No se entiende, me dirán algunos. Bueno, se supone que el sentido de la carretera es la línea roja que estoy colocando ahí, de izquierda a derecha. Ese es el sentido de la carretera. Por lo tanto, este sentido que he puesto aquí con flecha naranja va en el sentido de la carretera, hacia adelante, por eso se llama. Caso contrario es esto, va en sentido contrario al avance de la carretera, por eso se llama hacia atrás. ¿Ya? Es lo que me está diciendo. ¿Qué más? Sigamos interpretando el texto. Podrán dibujarse, dice, diferentes alternativas de línea compensadora para mejorar los movimientos, teniendo en cuenta que se compensan más los volúmenes cuando la misma línea compensadora, ¿Ah? Cuando la misma línea compensadora corta más veces la curva. Pero algunas veces, dice, el querer compensar demasiado los volúmenes provoca acarreos muy largos, que resultan muy costosos que otras alternativas. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Ya? Todo lo que he subrayado yo en azul. A ver, vamos a entender. Voy a crear un nuevo diagrama acá, ya, para que se entienda fácilmente. Tengo aquí el eje de las ordenadas, tengo aquí el eje de las progresivas. A ver, ¿qué me quiere decir ese texto, ese párrafo del texto? Vamos a poner aquí. Este será mi diagrama, digamos, ejemplo, ahí está, ese es mi diagrama. ¿Qué dice? A ver, dice, se podrán dibujarse diferentes alternativas de línea compensadora, dice, para mejorar los movimientos, teniendo en cuenta que se compensan más los volúmenes cuando la misma línea compensadora corta más veces la curva. ¿Qué me está diciendo en otras palabras? Que lo ideal es que una sola línea compensadora corte toda la curva. Así, por ejemplo. ¿Listo? Eso es lo ideal, dice. Pero viene un detalle aquí. Pero algunas veces, al querer compensar demasiado los volúmenes, provoca acarreos muy largos que resultan costosos. Muy bien, ¿qué me está diciendo? Que lo ideal es que una sola línea corte varios puntos a la curva, te dice. Pero hacer esto, te dice, te va a acarrear o te va a generar un costo.
un costo adicional que va a encarecer tu producto. ¿Por qué? Bueno, analicemos ahí. Ya hemos dicho hace un rato que lo que sube dentro de la línea compensadora es corte. Esto es corte. Ahí está. Esto de aquí también es corte. Y esto de aquí también es corte. Ya está. Esto es relleno. Ya está. Este también es relleno. Vamos a pintarlo esto de otro color para diferenciar. Y este es relleno también, pero de otro color. A ver, ¿qué me está diciendo el texto con esto? A ver, para que se entienda. Muy bien, lo que se puede deducir del diagrama es que de este corte tú vas a llevar a este relleno, ¿sí o no? Así es. Pero aquí viene el detalle. Acá hay un gran volumen. Si ustedes pueden calcular el volumen desde el punto más alto a la línea compensadora, van a determinar un volumen. Y ustedes requieren mover de ese corte a ese relleno, porque así has trazado la línea compensadora. Pero para mover vas a requerir justamente un punto de partida del corte y vas a requerir un punto de llegada del relleno, ¿sí o no? Esos puntos de partida y ese punto de llegada, vamos a proyectarlo mejor al eje de las X para que lo tengamos mejor esto. Ese punto de partida y ese punto de llegada yo lo proyecto al eje de las X, así, de esta manera, así. ¿Qué va a generar? Una distancia. Y aquí viene el detalle, dice, del texto. Quizás la distancia que estoy yo creando ahí entre esos dos puntos, puedo llamarle aquí una progresiva 1 más 0, 0, 0, y aquí la progresiva, pues no sé, 3 más 0, 0, 0, 2 kilómetros. Esa distancia que estás generando para llevar todo ese volumen de corte a todo ese volumen de relleno es muy larga y no te conviene. ¿Por qué? Porque va a encarecer tus costos. ¿Por qué va a encarecer tus costos? Porque el transporte se cuantifica bajo esta premisa. Por decirlo, ya les dije en su momento. El transporte se cuantifica, económicamente hablando, en metro cúbico por kilómetro movido. Entonces yo tengo aquí un gran volumen que voy a mover, metro cúbico, y una gran distancia que yo voy a mover, distancia en kilómetros. Eso va a encarecer mi proyecto. Haría lo mismo en este caso de aquí. De este corte yo lo prolongo al eje de las X y llego al eje y del relleno también lo prolongo al eje de las X. Porque el corte al relleno, el movimiento es así. Aquí también tengo una distancia. Y el objetivo pues no es encarecerlo, ¿sí o no? El objetivo es abaratar el costo de la carretera. ¿Ya? Esta distancia de llevar ese enorme volumen de corte a ese relleno, quizás no va a ser conveniente moverlo por el costo que implica. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, se debe evitar eso. ¿Y cómo se evita eso? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, acá vamos a seguir. Se puede mitigar con el concepto de acarreo libre. ¿Listo? ¿Y cómo así? A ver, dice. El acarreo libre es la distancia máxima que puede ser transportado un material estando el precio de la operación incluida en la excavación. A ver, miren justamente lo que dice el tema de acarreo libre. Entendamos una cosa aquí. Este corte que yo voy a sacar de aquí no lo va a hacer pues, por magia solo. No es que aparece en el terreno solo el material. Requieres una máquina para sacar ese corte, ese volumen. ¿Ya? Pero aparte de sacarlo de su lecho natural, tienes que moverlo esta distancia de 2 kilómetros, pues, no tienes que moverla acá a acá. ¿Ya? Entonces, la línea o el acarreo libre es una distancia, digamos, llamémosle así, es un concepto de una distancia donde no te cobran transporte. O sea, quiere decir que si yo tomo bajo ese criterio el concepto de acarreo libre, alguien va a excavarme esto, me lo va a llevar al relleno y no me va a cobrar transporte. O sea, esta distancia en kilómetros es gratis, en otras palabras. Y eso me ahorra costos. Ese es el objetivo. Buscar el acarreo libre. O sea, que alguien me lo excave todo esto, que me excave todo esto que estoy encerrando en verde, y para colmo de haberme excavado, y excavado sí te lo voy a pagar, o sea, la excavación propiamente sí te lo pago, el metro cúbico, pero llévamelo acá gratis.
Eso es lo que se busca. ¿Y quién me va a regir eso? El acarreo libre. Por eso dice, es la distancia máxima a la que puede ser transportado un material, estando el precio de la operación incluida al de la excavación, te dice. En consecuencia, dice, para no encarecer el precio de la excavación, el acarreo libre debe ser la distancia mínima requerida por el equipo que lleva a cabo la extracción, carga y descarga del material. Según la norma EG 2013, ¿cuál es esa distancia? 120 metros lineales. Esta representa por medio de un horizontal en la zona inmediata los máximos y mínimos del diagrama de masa. Para determinar el acarreo libre se corre horizontalmente la distancia de acarreo libre de tal manera que corte en 2 puntos la curva masa. La diferencia de ordenadas de la horizontalidad al punto más alto más bajo de la curva es el volumen. Listo. Ahora vamos a hablar de eso justamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora voy a representar lo que acabo de decirme en texto. Ya, como ven, como les digo, este gran volumen y esta distancia enorme, ya no me sale la cuenta porque encarece mi proyecto, voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar ese concepto de acarreo libre, ya que me dicen que 120 metros lineales me lo van a hacer gratis, aprovecharé ese concepto. Agarro mi diagrama de masa nuevamente, dibujo, ya está. Me dicen que 120 metros lineales es gratis, muy bien, voy a buscar esa distancia. Así. Ya no es una sola línea compensadora, son varias líneas, por arriba o por abajo. Esta distancia es 120. Esta distancia es 120. Esta distancia es 120. ¿Y por qué hace eso? ¿No es lo mismo que el caso anterior? No. ¿Por qué? Nuevamente, repito, este volumen de corte vas a llevarlo a este volumen de relleno. Lo mismo acá, este pequeño volumen de corte vas a llevarlo a este volumen de relleno. Este pequeño volumen de corte vas a llevarlo a este volumen de relleno. Pero el detalle, como les vuelvo a repetir, es gratis el transporte. Me ahorro, economizo el proyecto. Pero alguien me dirá, primero, al hacer los 120, este volumen es pequeño. Es cierto, nadie te dice lo contrario, pero ese pequeño volumen ya te está ahorrando costos, y ese es el objetivo pues, del diagrama de masa, economizar. Nadie te dice que todo va a ser gratis, que reduzcas costos, está bien. El diagrama de masa te muestra esa reducción de costos, y van a ver más adelante que ese costo no es pequeño en una carretera de gran tamaño. ¿Ya? Eso es lo que uno debe buscar, ese movimiento, esas pequeñas líneas compensadoras más arriba o más abajo me van a permitir un movimiento gratuito. El pago de la excavación sí se paga, metro cúbico de excavación sí vas a pagar, pero el transporte no vas a pagar, gratis te lo van a mover. O sea, si yo tuviera aquí un volumen de, no sé, pues 500 cubos, me lo van a trasladar esos 500 cubos gratis, esos 120 metros lineales y te lo van a trasladar gratis. Ya ahorraste algo. Y los demás, bueno, los demás se tienen que analizar qué es lo que vas a hacer con ellos. Eso se llama volúmenes no compensados. Vamos a poner el color aquí, ¿ya? Acá. Por ejemplo, acá tengo un corte y tengo que ver cómo lo tengo que llevar. Acá tengo otro corte que me ha quedado, que no ha sido compensado, ¿sí? Ya está. Acá tengo el color negro, voy a pintar el color del relleno que no ha sido compensado. Miren. Este es el color negro de relleno. Y queda un pequeño cachito de color negro, ya está. Listo. Entonces las compensadoras me permiten abaratar un poco el costo de mi carretera. Ahora, y lo demás, bueno, tú analizas ahora. Tú tienes corte aquí, un volumen de corte, ¿sí o no? Acá hay un volumen de corte. Tú tienes que ver dónde lo vas a llevar. Bueno, mirando el diagrama, yo creo, asumo que se debe llegar a este relleno, ¿no? Que es lo más lógico. Bueno, es cierto. Pero al moverlo tú tienes que tener una distancia de acarreo. ¿Y cuál es esa distancia de acarreo? Hemos dicho, un punto de partida del corte, un punto de llegada del corte, del relleno, donde vas a llevar tu material. ¿Cómo se le llama a eso? Eso se le llama distancia media de acarreo. Distancia media de acarreo. ¿Y cómo lo obtienes? Tienes que ubicar el centro de gravedad del corte
y tienes que ubicar el centro de gravedad del relleno. ¿Y qué son los centros de gravedad? Progresiva. Progresiva. O sea, ¿el centro de gravedad del corte es una progresiva? Sí. ¿Y el centro de gravedad del relleno también es otra progresiva? Sí. ¿Y cómo los calculo? Y hay momentos así, ¿cómo lo van a hacer? Haces lo mismo en el otro tramo. Quieres llevar del corte, centro de gravedad del corte. Quieres llevarlo aquí, quizás esa es tu opción más lógica, llevar del corte a relleno. Muy bien, saca el centro de gravedad de esta parte, de este relleno, que acá vamos a poner que acá es relleno. Aquí el relleno. Saca el centro de gravedad de ese relleno. Acá. Y tienes esa distancia. A esto se le conoce distancia media de acarreo, como les digo. Eso más bien sí te van a cobrar. Ahí, no, ahí es innegable, no es gratis ese movimiento, porque es más, tiene una longitud más grande que el máximo de acarreo libre que me da la norma. No sé, pues 1 kilómetro quizás, o aquí 2 kilómetros, 1,5 kilómetros. Entonces sí te van a cobrar eso. ¿Ya? ¿Cómo se cuantifica esto? Bueno, yo aquí nuevamente obtengo un volumen. ¿Y cómo obtengo el volumen? Bueno, yo les dije eso la semana pasada. El punto más alto lo proyectas, el punto más bajo, aquí tienes un volumen. El volumen es metro cúbico. Y la distancia que tú lleves de acá a acá es en kilómetros, como les comento. Listo. Digamos que este volumen es, ¿cuánto les pongo? No sé. 1000 metros cúbicos, ejemplo. ¿Cómo sería el traslado de toda esa distancia del rojo al negro? 1000 por 1, porque en kilómetros es la distancia. ¿Y sería cuánto? 1000 metros cúbicos por kilómetro. Listo. Ya cuantifiqué el movimiento de material del rojo al negro. ¿Y a esto qué se hace con esto? Tú le das un precio a esto. Ya tú buscarás el precio actual del movimiento de material de acarreo, 4 soles el metro cúbico por kilómetro. ¿Cuánto te va a costar mover todo eso? 4.000 soles. Así se cuantifica el movimiento de tierra. Eso es lo que digo. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es determinar esa distancia media de acarreo, calculando los centros de gravedad. Y una vez que tienen la distancia media de acarreo, multiplican el volumen que van a mover por esa distancia media de acarreo. ¿Y cómo se le llama a eso? Sobreacarreo. El nombrecito de este número que ha salido aquí se llama sobreacarreo. Y ese nombrecito o ese valor tiene un costo. 4 soles el sobreacarreo o 4 soles el metro cúbico por kilómetro. Eso es optimizar o cuantificar costos. ¿Y por qué hemos hecho eso y en el caso anterior no? Porque en el caso anterior se dan cuenta, todo me lo cobraban, ¿sí o no? Todo, no había nada gratis. Ahora siquiera me ahorro en algo. Este movimiento de aquí que estoy cachurando solamente me van a cobrar la excavación. Acá había 500 cubos, ingeniero. No te van a cobrar la excavación, no, solamente el costo de excavación. El costo total de este movimiento sería 500 metros cúbicos. Acá vamos a ponerlo mejor aquí. ¿De qué sale el costo total entonces de este movimiento? El costo de la excavación más el costo de acarreo. Pero el costo de acarreo, 0. El costo total sería solamente el costo de la excavación. Y digamos que el costo de excavación para este tipo de material es 6 soles el metro cúbico. Sería simplemente ¿cuánto? 5 por 6, 30. Ya tienes 3.000 soles aquí. Hago lo mismo en el otro. Solamente de esto nomás sería 3.000 soles, ejemplo estoy poniendo. Y de este de aquí, bueno, acá estás excavando, primeramente tienes que excavar, ¿sí o no? ¿Cuánto sería el costo entonces total aquí? Costo de excavación más costo de acarreo. El costo total, ¿cuánto sería? La excavación, 1.000 soles, digo 1.000 cubos. 1.000 por 6, 6.000. Más costo de acarreo, 1.000. No, 4.000, ¿no? 4.000. ¿Cuánto tienes ahí? 10.000. ¿Te diste cuenta? ¿Te ahorraste algo? Pues si no, si esto tuviera así también, que hubiera cobrado el traslado. Las líneas compensadoras solamente te
permitir, o te van a, llamemos así, liberar del costo del carreo, solamente de la excavación propiamente dicho. En el otro sí, aparte de la excavación, viene la gente. Profe, disculpe una consulta, o sea, en este de la izquierda ha hecho el área que está abajo de la línea de compensación. O sea, No lo entiendo. O sea, ese cálculo de costo. Esto. Ajá, ¿de qué área es? Yo les he dicho, esto vale 1000. Acá tienes 1000 cubos. 1000 por. Me he puesto un precio de 6 soles el cubo excavado. 1000 por 6, 6000. Ahora, he dicho que voy a mover 1000 cubos, 1 kilómetro. 1000 metros cúbicos por kilómetro. Y el costo de metros cúbicos por kilómetro es 4. 1000 por 4, 4000. Esa es. Y con eso ya, o sea, es el total de. El total de excavar y mover acá me sale 10.000. Toda esa. Exactamente. Y el costo de mover de acá a acá solamente me cobra la excavación 3.000. 0 soles de traslado. Por eso se llama compensadora. Gratis. ¿Ya? Solo un detalle que se me pasó ahora. A esta distancia que tienen acá, a este kilómetro que les puse que iba a ver acá, le restan el acarreo libre. Se descuenta. ¿Cuánto? 120 metros lineales. O sea, no es 1 kilómetro entonces, no. Debería ser solamente ¿cuánto? 880 metros. ¿Ya? Le descuenta más bien, no sé si los 120, se me pasó. 1000 es la distancia total, pero se descuentan esos 120 metros lineales de acarreo libre. ¿Ya? En lo que es justamente el traslado. Esa aclaración nada más. Todo lo que acabo de decirles está aquí. Lo que es distancia media de acarreo y lo que es el sobreacarreo. Está ahí explicado esas dos cosas. A ver, leamos. Dice, distancia media de sobreacarreo. Para poder cuantificar los movimientos de tierras, dice, es necesario establecer la distancia de sobreacarreo y el volumen que vas a transportar más allá de los límites del acarreo libre. Por ejemplo, aquí, centro de gravedad en corte. ¿Qué tienes acá? Centro de gravedad en relleno. Y vas a trasladar de esto a esto. Pero le vas a descontar lo que te dije. 120 metros. Porque esto yo lo proyecto al eje de las X. Esto yo lo proyecto al eje de las X. Acá tengo una distancia total. Pero le restas esos 120 metros lineales. ¿Ya? Distancia de sobreacarreo es el transporte de materiales a una distancia mayor a la del acarreo libre, que se obtiene multiplicando el volumen que vas a mover por la distancia que hay del centro de gravedad del corte al centro de gravedad del terrapente. De acuerdo a esta distancia que se tenga que mover, se puede establecer que vas a hacerlo con boquete o equipo pesado. Listo. Eso es. Acá todavía falta un costo, que ahora en un momento lo vamos a ver. Ya tú llevas el relleno, el material al relleno y se va a rellenar solo. Yo lo he hecho el hueco y lo dejo solito abandonado. No, hay un trabajo todavía que hay que hacer. Que primero es nivelar y luego es compactar. Eso tiene otro costo. También se tiene que ver a futuro qué costo implica el relleno. ¿Cuánto me va a costar rellenar? ¿Por metro cúbico o por metro cuadrado? Ya cuando veamos terraplenes, que es justamente lo que sigue, ya vamos a ver todas las actividades que justamente implican terraplenes, también sus costos, obviamente. ¿Ya? ¿Cómo? Es más caro rellenar locas que. Sí, es un poquito más caro, sí. Porque implica más, un trabajo más quirúrgico, quiere decir, porque excavas así, rápido. Llevarlo también no es muy complicado, el detalle es rellenar. Es un gran relleno y implica hacerlo por capas, no es de golpe. Toma su tiempo. ¿Ya? Eso es lo que representa el diagrama de masa, ¿ok? Costo de excavación y costo de acarreo. Eso es lo que representa el diagrama. Ingeniero, entonces, bueno, en la parte izquierda tenemos que cambiar ahora ese 1000 por Claro, por 880, sí, eso sí. Ahí sí. Acá tendrían que haber cambiado 1000 por 800. Acá tienen que haber puesto, sería 3500, ¿cuánto? ¿Todo? Ya. Sí, sí. Ya, muy bien. Sigamos.
Aquí justamente es el concepto de acarreo libre. Miren, la máquina empieza a partir del kilómetro cero moviendo material hasta una distancia de acarreo libre. En este caso le está poniendo como ejemplo 100, ¿no? La norma nos dice 120. No se paga el transporte. Se llega hasta 100 metros, dice en este caso, gratis. Ni bien pases los 120, digo los 100 metros, ya te empiezan a cobrar. Ya se paga el transporte. ¿Y eso lo acatan todas las estaciones? Sí, sí, usted tiene que. Bueno, si usted no lo reclama, también lo van a cobrar. Tiene que usted, eso es por norma. Sí, usted tiene que decir, ya descuéntame la carrera libre de transporte. Y así, por eso usted es un profesional de la construcción y sabe de ese tema. Alguien que no sabe, pues lo van a agarrar, ¿no? Tiene que saber. Carrera libre es por norma, no es un invento, es dado por la norma. Se descuenta eso, gratis, arreglado. Listo, ¿qué más? Muy bien. Dice, cuando la línea compensadora, ya acá sigue describiendo esto que acabo de enseñar, o sea, sigue describiendo esta parte del texto. Cuando la línea compensadora no se puede continuar, existe la necesidad de iniciar otra, habrá una diferencia de ordenadas. O sea, me está hablando, cuando la línea compensadora es esta línea y no puedes continuarla, no vas a continuar en espacio vacío, te quieres continuarlo más abajo, dice que va a haber una diferencia de ordenadas. Habrá que iniciar, existe la necesidad de iniciar otra, habrá una diferencia de ordenadas. O sea, me está diciendo que al hacer esto, acá hay una diferencia de ordenadas, es cierto. Vamos a traer color café aquí ya. Acá hay una diferencia de ordenadas, es cierto, no es mentira lo que dice el texto. Aquí hay una diferencia de ordenadas. Y eso se llama volumen, ¿sí o no? Es lo que me está diciendo el texto. Cuando una línea compensadora no continúa y existe la necesidad de empezar en otro sitio, va a haber una diferencia de ordenadas, ¿es cierto? Existe. ¿Qué más dice? Si la curva masa se presenta en el sentido de la progresiva, en forma ascendente, la diferencia indicará que el volumen de material que tendrá que desperdiciarse lateralmente al momento de la construcción, por regular, resulta muy costoso. O sea, me está diciendo que si la línea ascendente o es una línea ascendente lo que queda entre ambas compensadoras, eso se tiene que eliminar lateralmente, o sea, en otra parte, digamos así, de la carretera. Y eso resulta costoso, claro que sí. Como verlo, es cierto lo que dice. Listo, ahora vamos a ver un par de conceptos, que es préstamo lateral y préstamo de banco. Préstamo lateral dice es la diferencia que se necesita para formar un terraplén. Al no compensarlo con un corte, requerirá de un volumen adicional denominado préstamo que se obtendrá de la parte lateral del camino. A ver, es justamente esto. Es justamente esto. Aquí hay material de relleno, que ustedes acuérdense, el diagrama de masa muestra solamente el saldo, ¿sí o no? Se supone que si es volumen de corte menos volumen de relleno y este sale negativo, ¿qué significaba eso? Relleno, ¿sí o no? Que ha faltado el material para llenar el hueco. Eso se representa en el diagrama. Entonces me dice lo siguiente, si sucede eso, tú requieres material de otro lado del camino. ¿Y de dónde vas a traer ese material? De este corte. Quiere decir que tú, al llevar de corte a relleno, eso se llama préstamo lateral, se llama. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Pero si eso todavía no alcanza, porque puede ser el caso que no alcance, requieres ir al préstamo de banco. Se presentará en las mismas condiciones que el anterior, solo que por la calidad del material o por no encontrarlo sobre el camino, se utilizará en un lugar especial según convenga. Por lo general este acarreo se realiza en bolquetes. A ver, vamos a dibujarlos aquí ya. Acá vamos a dibujarlos. Tengo una carretera, kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 3. En la carretera he visto que acá justamente tengo bastante relleno, y eso me dice el diagrama de masa. Acá tengo una gran cantidad de relleno. ¿Ya? Yo tengo dos opciones, me dice el texto. La primera es traerlo de un lado del camino, eso se llama préstamo lateral. Aquí quizás yo tengo bastante corte y lo llevo de acá. Eso me representa justamente el diagrama de masa. ¿Sí o no? Ahora, pero si no alcanza, dice, o no, o el material es malo, porque eso también dice, puede ser que el material de este corte no me sirva. Bueno, es un material, no sé, bastante arenoso, ¿ya? No te sirve para hacer la compactación. Esto es un material que no tiene agua, quizás. Entonces no sirve, no vas a utilizar ese material. Vas a tener que utilizar un tercero, dice, de un tercer lado. ¿Cómo es eso?
buscas una cantera externa y de ahí llevas el material a este relleno. Eso se llama préstamo de banco. Ya saben ustedes ahí. Préstamo lateral es cuando el material viene de un lado del camino. Y préstamo de banco es justamente cuando el material viene de una cantera externa. ¿Ya? Esto también tenía un nombrecito, acuérdense, cuando hemos visto compensación. Esto se le llamaba también, ¿con qué nombre se le llamaba? Compensación longitudinal. Aquí en el diagrama de masa se le llama préstamo lateral. ¿Listo? Así. ¿Listo? Ya está. Entonces, eso es lo que me quiere decir el texto, préstamo de banco y préstamo lateral. Sí, dígame. Una duda es, entonces el diagrama de masas también se está considerando el terreno que no vamos a usar, o sea, material que no tiene propiedades para Por eso, como les dije la semana pasada, vamos a asumir teóricamente hablando que todo el material de corte del diagrama se utiliza para el relleno. Eso desde el punto de vista académico aquí en la universidad. Pero en la realidad no necesariamente es así. Usted puede tener que este corte que acá tienes bastante corte, ¿sí o no? Y tú ves el expediente técnico y te dicen que en este punto de bastante corte no te sirve el material. ¿Qué tienes que hacer entonces? Eliminarlo. Exactamente, no se puede utilizar. Ustedes no van a decidir eso, ya el mismo expediente debe decirles. En el expediente técnico ustedes buscan un capítulo que se dice estudio de canteras. Eso también ya vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Hay un capítulo especial que dice estudio de canteras. Ahí, en ese estudio de canteras, les van a decir dónde exclusivamente está el material de ustedes, dónde van a sacar. Y si no hay ingeniero, pues reclamen al ingeniero, porque eso es excelente. Tiene que haber un estudio de canteras, porque eso tiene que ser con un equipo especializado, con laboratorio, ¿sí o no? Sacar muestras, sacar calicatas, hacer pequeñas excavaciones. Y tú no como residente vas a hacer eso. Primero, tú no tienes equipos para hacer eso. ¿No? No vas a comprar tu equipo de laboratorio por tu dinero, no. Eso tiene que hacerlo el proyectista en el estudio de mecánica de suelos y geotecnia y haber hecho un estudio completo de toda la carretera y si encuentra o no encuentra por ahí pues, material de cantera. Ya, por eso un expediente de carretera demora, toma su tiempo, no es rápido, no es un mes, 2 meses, de 6 a 1 año demora hacer eso. ¿Ya? Entonces, en el estudio de canteras te va a decir, bueno, acá yo veo que mi diagrama de masa, acá hay corte, ¿eso se puede utilizar? A ver, reviso mi capítulo de cantera. Ah, no asume nada. Se asume por lógica que este material no se usa. Acá, ¿este material de corte se puede utilizar? Sí. Allá lo utilizo para rellenar. Y esto lo elimino. Así de esa manera. ¿Ya? Acá estamos aduciendo que sí, todo corte sí se utiliza para relleno, obviamente, ¿no? Todo corte se utiliza para relleno, pero no necesariamente, digamos, en la construcción de una carretera es así. ¿Ya? Eso. ¿Listo? Muy bien, entonces el objetivo siempre va a ser buscar la subrasante más económica. Porque creo que les comenté al principio del curso todavía. En el expediente ustedes van a encontrar el presupuesto, la planilla de metrados, los métodos de explanaciones, los planos, el cronograma de obra, el cronograma valorizado, todos esos, digamos, complementos. Pero lamentablemente aún esto está en sus manos. En el expediente no te va a decir, pues, empieza de este punto de la carretera y sigue allá. Eso no, nadie te lo va a decir eso. Eso es criterio de cada ingeniero. Ustedes, si alguna vez se topan con ese tipo de proyectos, digamos en una avenida, en una carretera por ahí que se hace entre 2 distritos, ustedes van a decidir por dónde comenzar y esa es la forma de decidir. Acá todavía hemos agregado un detalle que no lo he puesto ahí, que justamente es eso de botaderos y canteras. Esto que les puse aquí en rosado, en café, esta cantera exterior también se representa en el diagrama de masa. ¿Dónde? De esta forma. Así, sale una pequeña línea en la progresiva, pues yo que sé, 4 más 0, 0, digamos, y ahí aparece cantera. Así se codifica dentro del diagrama de masa. Y te ponen todavía la capacidad de la cantera, 50.000 cubos para excavar. ¿De qué material? Arcilla mezclada con grava, con arcilla mezclada con arena, quizás. Entonces tú decides, por ejemplo, este corte lo llevo a este relleno o de esta cantera que está más cercano lo utilizo para este relleno, ya que esto cuantifica la distancia, ¿sí o no? A mí me conviene quizás el lado más corto, entonces esto ya no lo utilizo.
Y si no, ahora utilizo de la cantera que está más cerquita para ese rellenito. ¿Sí o no? Así se hace. Entonces, ¿qué hago con este ingeniero si al final no lo voy a utilizar? Bueno, si no lo vas a utilizar, ya pues elimínalo. Y te van a poner también botaderos, varios botaderos a lo largo de la carretera, también cualificados así con M, con B de botadero, o algunos lo codifican con DME. También es una codificación para botadero, DME. No debería considerar la distancia también, ¿no? Claro, por eso, No, ponen. Claro, hay una distancia de acá a acá. Todos te ponen, en todo eso de información te ponen. Por eso ustedes decidir de dónde a dónde van a llevar. Pero si ustedes toman una mala decisión, lo van a encarecer el proyecto grandemente. Pues se tiene que hacer un tanteo hasta 3, 4 veces. Ustedes dibujan el diagrama de masa y hacen el tanteo. Obviamente eso no lo van a hacer a mano, tienen que hacer en un software de computadora, en un Excel, en, no sé, en un programa de marcado, más largo, en el programa justamente, ¿no? Todo este, llamemos así, recorrido, se planteas, ¿qué pasa si muevo de acá para acá, de acá para acá? Compenso por aquí, compenso por allá, y automáticamente que genere un programa que te vote cuál es el más económico. Haces 4 tanteos, digamos. Ya, el más económico es el que eliges, y ese orden le hace los trabajos ya. Es el, digamos, el movimiento más económico. Empezamos del relleno negro, de la cantera, relleno negro, empezamos por el corte de rojo, así. Ya, eso es. Eso es el diagrama de masa. Eso es todo. Ese es su rasante económico. Se debe buscar justamente, digamos, económicamente hablando, la construcción de la carretera más económica, ¿ya? El menor costo. Muy bien, ya para terminar esta parte, de entrar al cuadro de codificación de canteras, donde yo les voy a enseñar justamente cómo calcular el centro de gravedad. ¿Qué dice acá? A ver, lo que hemos hablado acá lo explica justamente este texto. En un tramo dice la compensadora que corta el mayor número de veces el diagrama de masas y que produce los movimientos de tierra más económicos recibe el nombre de compensadora general. Bueno, acá me está hablando justamente del que hemos hecho hace un momento. Una sola línea que corte todos los puntos. A eso se le llama compensadora general. Y es lo ideal, como les dije, pero es conveniente obtener una sola compensadora general para todo un tramo de una gran longitud, menciona. Sin embargo, por eso dice bien claro, sin embargo, la economía buscada obliga la mayor parte de las veces a que la compensadora no sea una línea continua, dice lo que hemos hecho, pues, sino que debe interrumpirse en ciertos puntos para reiniciarse en otros, y todos más arriba o más abajo del anterior, lo que origina tramos que no están compensados longitudinalmente y cuyos volúmenes son la diferencia de las ordenadas de las compensadoras. Está hablando de eso. Lo ideal es, como les digo, una sola línea, pero si eso obviamente me encarece el proyecto, no lo voy a hacer, y lo voy a hacer por tramos, ¿no? Por tramos, más arriba o más abajo, donde tú creas conveniente. ¿Qué más dice? En estos tramos no compensados se presentan los préstamos por exceso de volumen de terraplén y desperdicios, y por excesos de volúmenes de corte. Me está hablando justamente de esto. Acá tengo un exceso por desperdicio de corte, ¿sí o no? Y aquí que tengo un exceso por desperdicio de terraplén. Esto es lo que me está diciendo ahí. Exceso de volúmenes de terraplén, disculpe. Exceso de volúmenes de terraplén. ¿Qué más? En otras situaciones pueden coexistir los préstamos y desperdicios. Dice, por ejemplo, cuando la suma de los costos de acarreo, me dice, o sea, el traslado del material excavado al llevarlo al terraplén y de la compactación del material, o bueno, de la compactación requerida, me dice, ¿no? Sea mayor que la suma, dice, de los costos de excavación y de acarreo. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo? Bueno, en otras palabras, eso. Ya les dije hace un momento. Excavar cuesta. Trasladarlo cuesta. Y aparte, compactarlo y rellenarlo cuesta. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, ya sabemos de entrada que compactarlo y rellenarlo va a costar, pero tú no lo encarezcas a más, dice, buscando un acarreo largo, te dice, un sobreacarreo largo. O sea, aparte de que el relleno cuesta caro, tú lo vas a encarecer más buscando acarreos largos. Y eso genera más costo, te dicen. Entonces simplemente compensa, dice, si el relleno te va a costar bastante, compensa buscando acarreos o sobreacarreos más cortos que bajen el costo, digamos, del traslado, te está diciendo. Que compensen ese relleno costoso. No lo encarezcas
haciendo movimientos de sobrecarreo largos también, que va a generar más costos todavía. Es lo que dice. Llevarlo a un equilibrio entonces. Listo, eso es. Esa es la posición más económica de la compensadora. Bueno, acá se repite esa diapositiva. Listo. Bueno, aquí hay una imagen ya para terminar esta parte. Hemos dicho que la norma establece 120 metros lineales de acarreo libre, estándar. Pero eso es, como dicen, es como un valor promedio. ¿Y de dónde sacó ese 120 metros lineales? Bueno, cada máquina tiene su propio costo de acarreo o su propia distancia de acarreo libre. Por ejemplo, un tractor oruga tiene 100 metros. O sea que tú puedes llevar con el tractor oruga 100 metros y es gratis. Sí. Consigues un cargador, le dices que este cargador mueva material hasta 150 metros, no debe cobrarte. Y si me cobra ingeniero, pues ya, recuérdale esto. El acarreo libre es de 150 metros, debe llevártelo gratis. Y si me consigo una motoniveladora, 1500 metros. Pero nadie utiliza una motoniveladora para trasladar material, porque el material tiene otra función que es extender material. Otro, un volquete. ¿Cuál es el acarreo libre del volquete? 1600 metros. Y de un camión minero, 5 kilómetros. Dije, o sea, eso ya es la ida y vuelta, ¿no? O sea, no, traslado de material. Solo una. Claro, cuando el está vacío. Ah, claro. Claro, exactamente. Material, esté cargado con material. No vas a pagarle porque esté llevando aire. No, con material. Listo. Entonces, obviamente, ¿qué dijo el gobierno? En este caso, los técnicos del Ministerio de Transportes. Bueno, no va a estar para cada máquina buscando su acarreo libre, sino que van a estandarizar los 120. Listo, con esto estamos terminando ya un poco la explicación de lo que es el porqué de diagrama. Entonces, su próximo trabajo, que ustedes van a hacer un poco más adelante, como les digo, es hacer esto. Ustedes van a traerme el día sábado, ¿no? El cuadro del método de declinaciones y el diagrama, ¿sí o no? En el mismo diagrama que ustedes me traigan, yo les voy a dar indicaciones de canteras, les voy a dar datos de canteras, datos de botadero, y ustedes me tienen que dar como, digamos, como trabajo, 2 propuestas de movimiento. Yo les voy a dar precio de excavación, les voy a dar precio del caso de acarreo, les voy a dar su distancia mínima de acarreo libre. ¿Listo? Y ustedes me tienen que sacar, ya lo voy diciendo, ustedes costos. ¿Listo? Me van a hacer 2 tanteos ahí. Ya les voy avisando desde ahora. Ya les voy a dar también indicaciones de cómo tienen que presentar eso. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora a la continuación cómo cualifico canteras. Eso también es parte del trabajo. Muy bien, a ver, antes de terminar. Rápidamente, a ver, dice, ya hemos mencionado que en el diagrama de masa trazas tu línea compensadora, como están viendo ahí, la abertura puede quedar por arriba o por abajo. Cuando sucede esto, tenemos aquí corte, como están viendo, y tienes aquí corte. ¿Ya? Y tienes al costado relleno. Acá tienes también relleno. Listo. Muy bien, ¿esto cómo se codifica? Esto se llama canteras o canteras compensadas. Canteras compensadas. Así se codifica. ¿Ya? Cantera compensada. No se olviden que tiene que tener obviamente la línea compensadora para eso, obviamente, pues se llama cantera compensada. Todo el corte que estaba aquí me ha alcanzado para rellenar el que estaba acá. Todo el corte que estaba aquí me ha alcanzado para el relleno que estaba aquí. Se codifica como canteras compensadas. ¿Cuáles son canteras ahora no compensadas? Lo que queda, obviamente, entre compensador y compensadora. Acá tengo una cantera de solo corte, pura excavación, tengo casi me ha quedado. A esto, ¿cómo se le codifica? Cantera no compensada de solo corte. Y si al revés, de puro relleno, del mismo criterio. Acá tengo una línea que está entre 2 compensadoras. Cantera no compensada de solo relleno. Así se le codifica. ¿Ya? En este caso, el movimiento, como les dije, no tendrían que ustedes sacar pues, diagramas de centros de gravedad, ¿sí o no? Porque esta distancia que van a recorrerla no la requiero, porque es gratis el movimiento. Así que sería insulso sacar la distancia ahí. ¿Para qué? Porque si no, no van a cobrar.
Acá sí. Y justamente les dije que tienen que aprender a sacar el centro de gravedad. Ahora vamos a aprender a sacar el centro de gravedad justamente. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Bueno, primero ubican en la cantera no compensada de solo corte o relleno, en este caso así. ¿Dónde comienza o dónde termina? Donde los puntos rojos. ¿Ya? Ustedes pueden determinar el volumen de esto, simplemente restando las coordenadas masa. Este es un volumen que le llamamos A, valor A. ¿Qué vas a hacer con el valor A? Busca la mitad. Como tienes el volumen, busca el punto medio. Busca el punto medio de A. O sea, vas a buscar a medios y a menos. Y una vez que has ubicado la mitad, el punto de la mitad proyéctalo al eje o al diagrama de masa. Traza una línea horizontal y donde interseque lo proyectas ahora sí a las progresivas. Eso es tu centro de gravedad, que digamos 1 más 0,0. Haces lo mismo en el relleno, el mismo criterio. Tienes aquí relleno y quieres hallar el centro de gravedad de ese relleno nuevamente. Acá tienes un volumen que puedes obtenerlo, porque el relleno viene de acá a acá. Sacas que la mitad a ese volumen, a medios. De la mitad prolongas al eje o al diagrama de masa. Donde lo interseques, lo prolongas al eje de las abscisas. Y acá tienes el centro de gravedad, que es una progresiva, digamos el kilómetro 3 más 0,0. Y ahora hallas la distancia media de acarreo, lo que hemos hecho hace un momento. ¿Cuánto sería esto? 2000 metros. Pero le descuentas ¿qué? Los 120. ¿Cuánto sería eso? 1880 metros. Ahora, este volumen tú lo tienes. Como les digo, vas a mover de corte a relleno. Acá tienes 1000 cubos, digamos. Entonces, ¿cómo sería? 1000 cubos multiplicado por 1.88 kilómetros. ¿Y cuánto es eso? 1880 metros cúbicos por kilómetro. Listo. Ya lo cuantificaste de esa forma. Ya así. ¿Listo? Entonces ya saben ustedes determinar los centros de gravedad. ¿Está claro atrás? Miren, ¿eh? Ya les voy diciendo que esto viene en Suiza. Fijo. Sí, es una pregunta. ¿Ya? Lo mínimo que siquiera quiero que aprendan ustedes es justamente hacer esto. Y esto lo digo por experiencia propia, porque cuando uno a veces no aprende muy bien esto, cuando entiende, bueno, yo empecé trabajando prácticamente, poder ser Dios, en una carretera. Y bueno, y me acordaba lo que era el diagrama de masa. Tuve que repasarlo. No quiero que si algunas de ustedes pasen por eso, pues no digan, ¿qué es un diagrama de masa? Pero los van a mirar raro. No te enseñas en la universidad. ¿Quién diseñó camino? ¿Quién te enseñó camino? ¿Ya? No digan mi nombre, digan quiero polvo. Ya, siga. Bueno, ya, listo. Y terminamos con esto. Eso es sobre carrera. Ahora, ¿qué se hace? Se debe cuantificar, ya para terminar con les digo esto. Ustedes deben cuantificar su diagrama de masa de la siguiente manera. Ya voy a borrar esto rápidamente. Deben llevar ustedes un orden en su diagrama de masa. Bueno, es lo ideal, ¿no? Tienen su diagrama de masa nuevamente. Ahí está. Trazan sus compensadoras, ¿sí? Así. Esto es una cantera compensada, como hace un momento hemos dicho. Esto es una cantera compensada, esto es una cantera compensada. Esto es ¿qué? Una cantera no compensada de solo corte. ¿Esto es qué? Una cantera no compensada de solo relleno. ¿Esto qué es? Una cantera no compensada de solo corte. ¿Este cachito? Cantera no compensada de solo relleno. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Bueno, ¿qué te recomiendo? Codifica esto. Cantera 1, cantera 2, cantera 3, cantera 4, cantera 5, cantera 6 y cantera 7. Así de esa. ¿Y dónde llevas esa codificación? En esta tabla que está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. El tipo de cantera, bueno, la cantera 1 es
Cantera no compensada de solo corte. ¿Qué es el 2? Cantera compensada. ¿Qué es el 3? Cantera no compensada de solo relleno. ¿Qué es el 4? Cantera compensada. ¿Qué es el 5? Cantera no compensada de solo corte. ¿Qué es el 6? Cantera compensada, y así sucesivamente. El volumen, bueno, ¿cuál es el volumen? Pues 1000 cubos, digamos acá. El otro es pequeño, digamos 400 cubos. El otro de relleno, digamos 2000 ahí. La 4, pequeña también, 200 cubos nomás. El otro, no sé, 1000 también quizás, y así vas poniendo. De ahí, la distancia de acarreo, pero para la distancia de acarreo tienes que tener el centro de gravedad. Ya voy a borrar esto para justamente ahí hacer eso, ¿ya? Para que ustedes también sepan eso. Hasta acá vamos. ¿Qué haces ahora? Vas a hacer una nueva tablita, o una cuadra, mejor dicho, una columna, y ahí pones centro de gravedad, lo que dice acá. ¿Y cómo vas a ubicar eso? Bueno, ya ustedes saben cómo ubicar un centro de gravedad. Ponen el punto medio para acá, el punto de acá para acá. Listo. Por ejemplo, ¿cómo se dice? El centro de gravedad de la cantera 1 más 0, 0, 0, ya pones ahí 1 más 0, 0, 0, 0. De la 2 no hay, porque acá no vas a mover, pues, no pones nada. ¿Sí o no? En la 3, cantera 3, todo esto, bueno, pones el centro de gravedad de todo eso. O si deseas lo divides en dos, ¿no? Puede ser acá uno y otro. También puedes hacer eso, ¿no? No puedes dividirlo en dos, no necesariamente todo, según tu conveniencia. Dos canteras. Dos canteras de solo relleno, exactamente. Puedes poner por acá 3A y 3B, ya tú codificas. ¿Cuál es el centro de gravedad de 3A? Ah, ya es, pues no sé, kilómetro, pues 2 más 0, ya 2 más 0, 0. Y así vas haciendo. Centro de gravedad del 3, del 4, bueno, no hay. Centro de gravedad de solo corte 5, digamos. Luego de eso, ¿qué es? Ahora sí haces la distancia media de acarreo. La distancia media de acarreo, distancia media. ¿Y qué vas a hacer ahí? Bueno, vas a justamente ya hacer lo que hemos visto, vas a sacar la distancia. Pues. Ya determiné el centro de gravedad, digamos, de 3A. Calcula esta distancia. Voy a llevar de 1 a 3A. Tú agarras y dices, bueno, voy a llevar material de la cantera 1 a la 3. ¿Qué distancia? Bueno, de 2000 menos 1000, 1000 metros. Del resto, 220 del acarreo libre. Listo. Voy a llevar también, ingeniero, de 5A, digamos, de esta parte, a 3B. Ya vas a llevar material de 5A a 3B. Ya tú acá pones 3B. ¿Cuánto? Ya no sé, pues 3000 metros. Menos 220. Estás llevando de la 5 a la 3B, digamos, que no aparece ahí, ¿no? Y así vas viendo su distancia media. Y luego, ¿qué vas a hacer? Lo vas a multiplicar por el volumen, y así tienes ahí una nueva columna. Vas a multiplicarlo por el volumen. Y con eso termino. Vas a agarrar y vas a decir lo siguiente. Bueno, como a mí me están pidiendo ahora el sobrecarreo, ¿listo? Que es metro cúbico por kilómetro, última columna, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar 1000 por la distancia que estoy moviendo. ¿A qué cantera? A la 3, ¿sí o no? Entonces sería ¿cuánto es? 1000 menos 120, 880 por 1000, ¿sí o no? 1000 por 880. En kilómetros, ¿no? En kilómetros. Acá sería 1000 por 0.88. Igual, de las 5, digamos, en este volumen pequeño hay ¿cuánto? Digamos, hay 2000 cubos de material que vas a mover. ¿A dónde vas a mover? Bueno, tengo su distancia aquí. ¿Cuánto hay ahí? Digamos, 3000 metros acá. Vas a mover 1000 cubos. Ah, no, 1000 y cuesta, no. Vamos a poner el mismo ya para no confundir. Aquí le voy a poner 1000. De la cantera 5 voy a mover 1000, dice. Entonces sería 1000 por de la 5 acá más o menos, a la progresiva 3, ¿no? Que es 2 más 0, 0. ¿Qué progresiva será? Pues 3 más 120, la distancia que encuentren ahí. Y ponen la distancia sobre el carril en kilómetros. Y hacen eso. Ese es el cuadro que ustedes tienen que hacer para cada uno. Buscar justamente la distancia de dónde a dónde van a moverlo y multiplicarlo por el volumen. ¿Ya? Las canteras compensadas no pasa eso porque solamente excavación, ahí queda nomás el volumen puro. Eso no se mueve. Y esa es una forma de codificar tus canteras y tu movimiento. Así se hace. Algunos lo hacen hasta con colores para no perder, porque imagínense un cuadro enorme, hacer los movimientos de una cantera a otra cantera sí te puede confundir.
Entonces, algunos lo hacen con colores diferentes para saber de dónde están haciendo el movimiento. Listo, ese es el diagrama de masa. Esto. Eso es tu segundo trabajo. ¿Ya? Ese es tu segundo trabajo. Listo. Hasta acá. ¿Alguna consulta, alguna inquietud? Con esto ya hemos terminado lo que es el diagrama y la siguiente clase creo que nos toca lo que es cantera, si no me equivoco. Creo de cantera ya vamos a entrar. Es de la siguiente semana. El día sábado ya me trae su trabajo, como les comento, y ahí también les dejo la sección de indicación con las indicaciones para el segundo trabajo. ¿Ya? Listo, nada más. Eso es ya todo. No hay ninguna